Estados Unidos dice estar dispuesto a usar todo su poder para frenar el narcotráfico en Venezuela y llevar a los responsables ante la justicia. Como parte de su estrategia, Washington ha decidido enviar 3 destructores al sur del Mar Caribe, cerca de Venezuela, un hecho que ha sido recibido con nerviosismo en Caracas, donde el régimen que lidera Nicolás Maduro ha tomado varias medidas, como por ejemplo, movilizar a más de 4 millones de milicianos, prohibir durante 30 días la venta, compra y uso de drones en todo el país, y se ha amenazado con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización. Escuchemos las palabras de Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, al respecto. Voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Así que sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero y me acompañan el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y ex asesor del Comando Sur, Manuel Supervielle, quien nos atiende desde Miami. Y también saludamos al periodista venezolano Oscar Schlenker. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Coronel, quisiera comenzar con usted para que por favor nos diga qué tan excepcional es el envío por parte de Estados Unidos de estos 3 destructores al sur del Mar Caribe. Bajo las circunstancias de hoy en día con el presidente Trump y con el presidente Maduro, una cosa como esta situación se parece ser algo inusual, pero la realidad es que comenzando en el año 2000, cuando justo yo estaba en el Comando Sur, ya se había empezado las operaciones usando fuerzas militares de Estados Unidos, incluyendo buques de guerra, buques de la Guardia Costa, aviones, etcétera, para tratar de limitar y restringir el fluido de drogas. En esa época principalmente venía de Colombia, pero por el Mar Caribe y también por el Océano Pacífico, que venían de submarinos. Así que en realidad esto es un proceso que ya lleva 25 años liderado o organizado y manejado por el Joint Interagency Task Force, la tarea de conjunta de interagencias que está en Cayo Hueso, Florida, que está liderado por la Guardia Costa de Estados Unidos. Y tiene ahí representantes de todas las agencias importantes de los Estados Unidos. Así que la realidad, en fin, esto no es tan excepcional. Oscar, de momento lo que argumenta Washington es que se quiere frenar el narcotráfico. ¿Cómo se puede explicar el nerviosismo con el que ha reaccionado el régimen de Nicolás Maduro al envío de estos 3 destructores? Claro, bueno, no es poca cosa que se movilizan 3 buques de este tipo al Caribe y con destino muy cercano a Venezuela. Ya lo hemos visto, como decía el coronel, en el primer gobierno de Trump, justo después de haber anunciado la recompensa por Maduro de $15 millones, se desplegaron buques y helicópteros a las costas venezolanas para un patrullaje antidroga. Ahora lo hacen justo después de anunciar un aumento de esa captura a 50 millones. De hecho, en 2020, Carol, tú también me hiciste esta misma pregunta. El tema es que ahora vemos una dinámica global muy diferente a la del 2020 con la pandemia, y esas diferencias pueden afectar los resultados de este operativo y las dinámicas internas del chavismo ante una amenaza de Estados Unidos. Y son esas diferencias las que tienen a la administración de Maduro en vilo. Las reacciones, las hemos podido ver, han sido muy similares a las del 2020. Por ejemplo, el chavismo ha mostrado indignación de que no se esté patrullando el Pacífico, donde hay una red importante de narcotráfico saliendo de Ecuador, por ejemplo. También hemos visto una purga dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer arrestaron a un diputado chavista a quien alegan capturaron infraganti con drogas. Y en amenazas directas a los opositores y a extranjeros en Venezuela. En fin, la administración de Maduro está mostrando su poder a lo interno porque es poco lo que puede lograr a lo externo en este momento.
Ya. Coronel, a juzgar por la reacción del régimen que encabeza Nicolás Maduro y que nos describe también Oscar, da la impresión de que Caracas teme una invasión militar como la ocurrida en Panamá en diciembre de 1989, cuando cayó el régimen de Manuel Antonio Noriega. ¿Cree usted que tenemos un escenario similar en este momento? No, mira, realmente las dos situaciones tienen muy poco en común, solo que son dos países en América Latina que enfrentan el Caribe, pero la situación en el 89 con Noriega en esa época fue mucho más compleja. Acuérdense que ya habían unas bases y habían bases militares americanas ahí desde el principio del siglo XX, con familias y bienes ahí. Entonces, la situación con Noriega empezó a, vamos a decir, tomar una posición mucho más autoritaria con el gobierno elegido del país. Y en fin, las tensiones siguieron aumentando. Claro que Noriega siempre estuvo involucrado, asistiendo a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Estaba jugando los dos lados. Estaba jugando por parte de los narcos y por la otra mano estaba proveyendo información. Hasta que mataron las fuerzas de policías de Panamá, mató a un soldado americano ahí, y entonces ahí ya la situación llegó al punto en que políticamente los Estados Unidos tuvo que tomar algún tipo de acción para sacar a Noriega en ese entonces. Coronel, entonces, en este contexto, ¿qué tan justificado cree usted que es este nerviosismo que estamos viendo en la reacción que tiene Nicolás Maduro y su régimen ahí en Venezuela? Ambos presidentes están como, vamos a ir mostrando ser poderosos y ser fuertes a su base política que tienen en cada país, en Estados Unidos y en Venezuela. Yo creo que una invasión, mira, vamos a empezar con que en Panamá invadieron como unos 27, 28 mil soldados, 300 aviones. Eso fue una operación relativamente grande, mientras que aquí tenemos en total 4,000 marines infantes y naval. Esto es más una muestra de poder, pero no una invasión, no la veo. Y por eso también yo dudo que Maduro va a poder movilizar 4 millones de milicia. Eso va a causar muchas tensiones dentro de Venezuela, le va a costar enormemente económicamente. Y la verdad es que no justifica en vista de que no hay vamos a decir, realísticamente una invasión por parte de Estados Unidos con tropas que vayan a ir a tratar de capturarlo a él. Si él está nervioso, debería estar nervioso por los 50 millones de dólares que algún venezolano puede hacer que tome la decisión de tratar de recolectar esa compensa de parte de Estados Unidos. Eso sí, para estar nervioso. Oscar, a propósito de los milicianos que menciona el coronel, ¿qué nos puedes decir tú sobre la capacidad militar que tiene hoy Venezuela y por qué Maduro recurre a milicianos? Bueno, sin duda debe haber un plan militar. Sabemos que el gran poder del chavismo es la lealtad que tienen las Fuerzas Armadas hacia Maduro. Se ha demostrado varias veces. Sin embargo, es una institución muy hermética y de la cual se especula muchísimo. Esa incertidumbre sobre la movilización militar favorece al status quo del Estado venezolano. Ahora, desplegar a la milicia es también una forma simbólica de demostrar que una parte del pueblo está con Maduro, que Maduro tiene a civiles que lo defienden o lo defenderían a la revolución. Habría que ver si en efecto existen 4.5 millones de milicianos armados y desplegados dispuestos a dar la vida por la revolución. Pues estamos esperando las imágenes de ese despliegue también para poder evaluarlo. Ya. Coronel, ¿qué detalles nos puede contar usted sobre estos 3 destructores que envía Estados Unidos a aguas del Mar Caribe cerca de Venezuela? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, sobre la capacidad que tienen? ¿Cómo sería en la práctica esa tarea de frenar el narcotráfico? Bueno, principalmente estos buques de guerra son de primera clase, vamos a decir, tienen todos los armamentos más modernos en términos de misiles y
protección contra ataques aéreos, etcétera. Pero lo principal que ellos tienen en este caso es el uso de su inteligencia con solamente radar, pero otros métodos de detectar buques, barcos que estén tratando, o submarinos que estén tratando de llevar drogas a Estados Unidos. Ahora, vamos a estar claros, ya, como dije, esto empezó en el año 2000. Esto no es nuevo, en el sentido de tratar de frenar las drogas. Durante los años empezaron los Estados Unidos empezó a llegar al punto en que van a decir que un grupo narcotraficante es también, por ende, un terrorista, un grupo terrorista. Eso lo que implica es que abre muchas más puertas legales en Estados Unidos para utilizar las Fuerzas Armadas, porque si fueran simplemente criminales, entonces se utilizarían más la Guardia Costa y las agencias de policía. En este caso, ya donde estamos hoy en día, hay que reconocer que la gran mayoría de las drogas ilegales que entran a Estados Unidos vienen por la frontera en México y no por el Caribe ni por el Pacífico, como antes era el caso. Entonces, finalmente, lo que quisiera aclarar aquí es que nada de esto se discute aquí en Estados Unidos de cómo frenar. La manera mejor para frenar es que haya menos demanda, porque al fin del día las drogas es como cualquier otro producto, en el sentido de que si hay una demanda, alguien va a encontrar la manera de cómo proveer el producto. Y eso, tratar de frenarlo así, al fin del día históricamente no ha mostrado que es la manera más efectiva. Es tratar de limitar la demanda por parte de los ciudadanos americanos. Claro, también hay un grave problema de consumo. Oscar, ¿qué nos puedes contar sobre las reacciones a nivel regional sobre el envío de estos 3 destructores estadounidenses al sur del Mar Caribe? Bueno, los gobiernos, sobre todo los gobiernos de izquierda en la región, han mostrado preocupación. El mayor rechazo ha sido por parte del grupo de ALBA, donde participó Maduro hace poco. Pero también, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en México dijo que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Petro en Colombia también ha mostrado rechazo a una posible invasión de Estados Unidos en la región. Y en Brasil, algunos asesores de Lula también se han mostrado preocupados por el despliegue de estos buques, pero enfatizan que aún no reconocen los resultados electorales del 2024 que eventualmente dio el triunfo a Nicolás Maduro. Así que hay un poco de todo. Lo que sí es notorio es que no hemos visto pronunciamientos ni de Rusia ni de China, que han sido aliados estratégicos para Venezuela contra estas amenazas de Estados Unidos. A propósito de esto que menciona Oscar Coronel, no es un secreto que Venezuela es un aliado de estos países, Rusia, Irán, China. ¿Cree usted que con el envío de estos destructores, la administración Trump también busca enviar un mensaje a esos países? Puede ser que llegue un mensaje, pero mire, principalmente esta acción es para consumo del pueblo norteamericano, las noticias, vamos a decir. Como la situación con Rusia está súper complicada en términos de lo que está pasando en Ucrania y que el presidente Trump está tratando de ver cómo maneja esa situación con los aliados de Europa, OTAN, etcétera, yo dudo que él vaya a hacer algo ahora como para enojar o complicar más esa guerra en particular. China está muy ocupada hoy en día con tratar de tomar control del mar de China Sur. Y no se van a meter, y la verdad es que Estados Unidos tampoco quiere como provocar eso más. Lo que así me llama a mí un poco la atención es como países como Cuba, que es uno de los aliados más cercanos al gobierno de Venezuela, Nicaragua y otros países que se han mantenido muy callados en esta situación. México obviamente le preocupa porque también Trump ha estado hablando de posiblemente atacar a narcotraficantes en México, que estén físicamente en México. Así que ese para ella es un tema obviamente muy sensible. Pero como dijo Oscar, hay de todo hoy en día en América Latina cómo reaccionan a esta situación. Ya.
Oscar, ¿crees que una mayoría de venezolanos apoyaría una intervención directa de Estados Unidos para poner fin al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, la crisis en Venezuela se está agravando después de una leve mejoría que en parte se impulsó después de la pandemia. Pero Venezuela tiene ahora un salario mínimo de $1.50 al mes, la inflación más alta del continente, una crisis política y social que tiene a cientos de personas presas, donde se violan sus derechos humanos a diario. Todo esto ha impulsado el éxodo más grande del continente jamás visto. Así que, sin duda, hay muchos venezolanos fuera y dentro del país que quieren ver un cambio a como dé lugar. Sin embargo, también hay mucho nerviosismo de cómo esto puede afectar al venezolano de a pie, sobre todo después de ver cómo los migrantes venezolanos en Estados Unidos han sido deportados y están siendo perseguidos para ser deportados de una manera pues muy violenta también. Entonces hay nerviosismo, sin embargo, hay esas ansias de un cambio en Venezuela por muchos venezolanos, sin duda alguna. Ya. Coronel, usted nos decía hace algunos instantes que esto hace parte, ¿cree usted, de algo que va para el consumo del estadounidense, del ciudadano de a pie en Estados Unidos? Donald Trump, además, ha dicho en varias ocasiones que él es el presidente de la paz. ¿Cómo cree usted que se recibiría en Estados Unidos una eventual intervención militar en Venezuela? La verdad es que yo no veo ni esos que son que apoyan al presidente de una manera muy fuerte, los supuestos MAGA. Ellos no quieren ningún tipo de intervención militar por parte de Estados Unidos en ninguna parte del mundo. Fíjese que hasta la operación en Irán hace unas semanas atrás, que fueron solamente aviones que fueron y atacaron los sitios donde están fabricando ahí las armas nucleares o el poder nuclear iraní. Hasta con eso, mucho de la base básica, la parte más importante que apoyan al presidente Trump, estaban opuestos a eso. Así que peor todavía, algún tipo de invasión donde vayan a poner en un riesgo grave a militares americanos. Y por parte el resto del país, vamos a decir, tampoco quieren ningún tipo de intervención. Así que los americanos en realidad yo creo que estarían muy, pero muy molestos por algún tipo de invasión que venga a tratar de sacar al presidente Maduro o cambiar el gobierno en Venezuela. Eso ya no lo veo como algo factible. Ya, pues seguiremos muy atentos a lo que ocurra con esos 3 destructores en el Mar Caribe. Coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y exasesor del Comando Sur, Manuel Supervielle, y Oscar Schlenker, a los dos, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Gracias a ustedes. Gracias, Carol.